El planeta Tierra flotando en el espacio. Miles de millones de años girando en torno al Sol. Y a lo largo de su historia, distintas eras, eones, la sucesión de unas y otras especies. Hasta que por fin aparece el hombre. Continentes separados, mares y océanos que nacen y se entremezclan, y la vida siempre, siempre, siempre abriéndose paso. Y mucho antes de que existiesen los reinos, la política, la supremacía de las civilizaciones, la península ibérica ya estaba allí, resistiendo a todos los climas imaginables, y entre ellos las glaciaciones. Imaginemos la península ibérica cubierta por nieves eternas a partir de los 800 metros sobre el nivel del mar. En los picos de Europa hubo un río de hielo que llegó a situarse en los 250 metros sobre el nivel marino. El sistema central y las serranías atlánticas tuvieron hielo desde los 700 metros, y los hielos de Sierra Nevada comenzaban a la altura de lo que hoy es la Alhambra. Imaginemos el aspecto que ofrecía nuestro territorio en aquellas etapas tan frías. La región de las dos mesetas tenían un clima análogo al de la actual Polonia en sus más crudos inviernos. Los inviernos fueron intensos, con nieve en abundancia, y los veranos más meridionales muy frescos. Solamente en el norte la fauna peninsular en aquellas épocas fue la propia de las regiones glaciares. En el extremo sur vivió el hipopótamo durante los periodos más cálidos, y en el centro, en toda época, grandes manadas de équidos, toros, ciervos, jabalíes y conejos. Y entre los animales carnívoros, el oso, la hiena o el lobo. Durante los momentos interglaciares suponemos que en el sur y este de la península hubo un clima semidesértico que obligaría sin duda a las manadas a desplazarse hacia lugares más altos. Tengamos en cuenta también que durante el comienzo de los periodos interglaciares, los hielos de las montañas se licuaban aumentando considerablemente el caudal de nuestros ríos. ¿Cómo fue la evolución de la vida humana a lo largo de aquellas épocas? La existencia del hombre en el Paleolítico inferior estuvo poderosamente condicionada por la satisfacción de las necesidades más elementales, siendo la primera de ellas la alimentación y en segundo lugar el abrigo. La piedra, un elemento tan material, influiría de modo decisivo en el desarrollo cultural del hombre más primitivo. Los primeros instrumentos que utilizó el hombre no pueden considerarse estrictamente fruto de una evolución intelectual, sino más bien obras producidas por el instinto y la necesidad. Los más antiguos instrumentos fueron simples guijarros empleados para machacar, triturar o cortar los alimentos. Estaban concebidos para ser utilizados a puño. Partiendo de un trozo de sílex, este era golpeado con otras piedras para desgajar pedazos, arrancarle esquirlas, esas que llamamos lascas, cuyas facetas eran más o menos toscas e irregulares, pero de perfil afilado. El primer invento del hombre acaso fue la navaja. Quizá los primeros utensilios sirviesen únicamente para desenterrar raíces o cortar tubérculos, así como para trocear pedazos de carne. El gran tamaño de algunos, superiores a los 18 centímetros, sugiere que se les pudiese haber endosado un mango de madera. Las lascas aparecen al llegar los fríos de la segunda glaciación. Eran astillas de sílex mucho más cortantes que se fueron sofisticando con el tiempo. Durante el segundo interglaciar aparecerían las primeras hachas. El avance consistió en que en lugar de golpear el sílex con otro guijarro similar para desbaratarlo, se utilizaron percutores de hueso o madera que permitieron la obtención de formas más regulares y ovaladas, filos más continuos y cortantes y sobre todo tamaños menores y más manejables. Durante el tercer glaciar surgieron nuevas ideas en el tallado. Una de las industrias más llamativas, la denominada levalloisiense, se dedicó a tallar un bloque de sílex por procedimientos achelenses de la etapa anterior y una vez preparado el núcleo,
se perfeccionaron hojas todavía más ligeras y mejor retocadas. De este modo se llegó a las finas hojas triangulares de aristas convergentes, raspadores, puntas de flecha y otros útiles. Esta industria perduraría hasta el período musteriense. La economía del Paleolítico inferior era fundamentalmente destructiva. El hombre recogía los alimentos donde los encontraba, era una especie de depredador de la naturaleza, y su alimentación consistió básicamente en raíces, grano, frutos silvestres y, en las zonas fluviales o costeras, la pesca o la recolección de moluscos. La actividad cinegética de piezas mayores fue resultado del perfeccionamiento de los útiles líticos. Pero, ¿qué aportó el hombre de Neandertal durante los 50.000 años que vivió sobre la Tierra? Por lo pronto, ellos fueron los primeros en lograr asentarse permanentemente en las zonas tomadas por los hielos perpetuos. Es muy probable que muchas de sus características antropológicas fuesen resultado de la adaptación a las temperaturas que se atrevieron a desafiar. Junto a los restos de sus lugares de ocupación, hemos encontrado residuos de animales más característicos de la fauna ártica primitiva, como el mamut, el rinoceronte lanudo o el oso de las cavernas. Su cuerpo robusto y sus fosas nasales extraordinariamente desarrolladas eran una adaptación perfecta a la vida en ambientes gélidos. En sus lugares de habitación hemos encontrado raspadores utilizados para curtir pieles de forma rudimentaria e incluso punzones para agujerearlas y unirlas. Fueron los albores de la industria textil. Es lógico pensar que los neandertales confeccionaron sus propios vestidos, que supieron protegerse ante las inclemencias y que utilizaron para ello las pieles que abrigaban a las especies que ellos mismos cazaban. Evidentemente, su alimentación comprendía un amplio menú en el que a los vegetales se agregaba la carne. Examinando sus dentaduras hemos encontrado las primeras caries de la historia y el desgaste lógico de una masticación mucho más compleja. El hombre neandertal poseyó un amplio muestrario instrumental de hueso, asta, piedra y madera. Obviamente, los enseres líticos son los que mejor nos han llegado, mientras que los materiales orgánicos han desaparecido en su mayoría, dejando, no obstante, algunos vestigios indiscutibles. La panoplia de utensilios comprende hachas, punzones, raederas, raspadores, buriles, azagallas, lanzas e incluso hachas de forma triangular, las primeras hachas de la historia. Desde el punto de vista tecnológico se aprecian avances indiscutibles que nos llevan directamente a lo que se ha denominado período musteriense. Pero no debemos preocuparnos por los nombres porque aquí lo que nos importa es cómo fueron los primeros habitantes de las Españas. El Paleolítico Medio siguió las pautas económicas del inferior, economía destructiva basada en la recolección y la caza. Bien es cierto que no obstante los utensilios sufrieron un proceso de sofisticación y mejora, de diversificación y especialización que mejoró la caza, la pesca y la recolección. Con la nueva llegada de los fríos, los neandertales que ya estaban acostumbrados a desafiarlo tuvieron que ingeniárselas para lidiar contra temperaturas más extremas. Es más que probable que el uso del fuego tuviese una primera fase de domesticación. Aprovechar y mantener fuegos ya encendidos por causas naturales. Todavía quedaba tiempo para poder crearlo a voluntad. Sin embargo, ese momento llegó. Las consecuencias del empleo generalizado del fuego fueron incalculables. El hombre consiguió, ante todo, una victoria sobre el espacio, pues el fuego le permitió penetrar en regiones inaccesibles, desalojar a las fieras de las cuevas que fue ocupando para habitarlas él mismo e independizarse, dado que pudo prolongar su actividad vital e intelectual en las horas de oscuridad. Ya el fuego había sido empleado anteriormente como medio de acorralamiento de piezas de caza, pero la familiarización con él propició que el stock de alimentos disponibles aumentase considerablemente, mejorando la dieta y por lo tanto ampliando la esperanza de vida. El fuego esterilizaba, el fuego desinfectaba los alimentos, además de facilitar la masticación, lo cual tuvo una repercusión inmediata en la salud general de nuestros antepasados y, a qué negarlo, en su demografía. Obviamente el organismo se adaptó a la nueva dieta, el aparato digestivo se fue atrofiando, perdió volumen, digamos que se necesitaron cantidades menores de alimento y éstas fueron más digeribles. Disminuyó también la aportación de secreciones gástricas,
decrecieron los órganos anexos y menguó la longitud del tubo intestinal. En contrapartida, mejoraron otros órganos, en especial el aparato locomotor y el sistema nervioso. Las cavernas serían a partir de ahora el hogar, el almacén e incluso el santuario de los seres humanos. En ellas, los lazos interpersonales se estrecharían y las largas veladas de los crudos inviernos ofrecerían la oportunidad de establecer relaciones más íntimas entre los miembros del grupo. Tal vez ahí apareció el habla o la sofisticación comunicativa de nuestros ancestros. Tal vez allí fue donde se mejoró el lenguaje y se empezaron a comunicar las experiencias, las emociones, y eclosionarían las primeras ideas de trascendencia cuando nuestros semejantes del pasado entendiesen o comenzasen a vislumbrar que no podían morir con la desaparición del cuerpo. Aunque no hay pruebas ni puede haberlas sobre los códigos de gestos y señales y sonidos que utilizaron para comunicarse, uno se inclina a pensar que comenzaron en este periodo las palabras frase. Hay datos objetivos que respaldarían esta idea, como el gradual desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, en el cual sabemos hoy que radica el sistema que rige el lenguaje articulado. Es evocador imaginar a los neandertales, ateridos y atribulados, comunicándose entre sí en torno a una hoguera encendida en las largas noches del Paleolítico. El hombre de Cro-Magnon parece tener su origen en las tierras del Próximo Oriente. Lo fundamental es que su capacidad de adaptación a los diversos ambientes fue tan grande que se difundieron por todo el mundo, desplazando sin dificultad a las especies preexistentes. Así pues, parece ser que los grandes troncos raciales se diferenciaron en el Cuaternario o Paleolítico superior. La vida del neántropo que nos ocupa se desarrolló durante la glaciación würmiense, a partir del primer retroceso parcial del frío. Los fríos de la glaciación Würm desplazaron hacia el sur los enormes rebaños de animales. Europa se vio inundada de caballos, bisontes, ciervos, bueyes almizclados y renos. El mamut llegó hasta el Mediterráneo y las truchas poblaron nuestros ríos. En el sur y levante de la península ibérica predominaron los cérvidos, así como los asnos salvajes, los búfalos, los jabalíes y distintas especies de cápridos. En las actividades cinegéticas aparece, con el Cro-Magnon, una nueva herramienta, el propulsor, un palo largo terminado por uno de sus puntos en una muesca en la que se sujetaba la azagaya y permitía imprimir mayor fuerza en el lanzamiento de la jabalina. Aparecieron también el arco y la flecha, y las repercusiones de estos avances tecnológicos influyeron sensiblemente en la caza, en la pesca y en la recolección vegetal. Estamos ya en el Paleolítico superior. Se estima que la población de la península ibérica oscilaría por aquel entonces entre los 25.000 y los 50.000 habitantes. ¿Cuánto espacio para cada individuo? ¡Qué soledad! Ahora ya sí sabemos que han aparecido los rituales religiosos vinculados a la fecundidad y a la caza, las pinturas rupestres, los rituales de iniciación y una sofisticación cultural sin precedentes. La religión es un hecho que supone, además de la trascendencia, una superioridad del ser humano que le exige al hombre aceptar su dependencia del más allá, de las fuerzas de la naturaleza, de la divinidad, de lo desconocido. Podemos decir que el hombre se hace preguntas para las que no tiene respuesta. Con el paso de las generaciones, nuestro antepasado comprende la sucesión de las estaciones, observa el cielo, calcula los primeros calendarios y estudia en profundidad las migraciones de los herbívoros de que se alimenta. Así, se integra más eficientemente en los ciclos de la naturaleza que lo rodean y que lo desbordan. El apogeo cultural llega en torno al 35.000 antes de nuestra era y se caracteriza por la sustitución de las piezas líticas del musteriense por aquellas que marcarían la siguiente etapa. Aparece la religiosidad auriñaciense y las tallas femeninas son numerosísimas. Hablamos de las famosas Venus, unas estatuillas de piedra o hueso que proliferan por toda Europa y de las que, sin embargo, en nuestra península apenas se han hallado restos, pero sí aparecen, sin embargo, huellas de manos en las paredes de las cuevas, acompañando las pinturas de animales. En la plasticidad artística destaca el uso del polvo de carbón u ocre y un sorprendente detalle. Algunas de esas manos, casi siempre negativos, aparecen con amputaciones de uno o varios dedos. Nos quedaremos con la duda de si estaban flexionados y se ponían así a modo de firmas, o si se trataba de accidentes de caza.
Tal vez estemos ante el testimonio gráfico de constatación de tratados o confirmaciones sociales o simplemente ante anécdotas relevantes en la historia tribal. En la última etapa aparecen, en las pinturas murales, personas retratadas con máscaras rituales con un sorprendente paralelismo etnográfico con los actuales disfraces animales que utilizan algunas culturas primitivas contemporáneas. En torno al 18.000 antes de nuestra era, comienza el periodo solutrense, producto tal vez de nuevas invasiones procedentes de Centro Europa que se asentaron principalmente en el sudoeste francés. Los portadores del solutrense sabían tallar la piedra con una habilidad exquisita. Nunca antes se habían producido útiles de sílex tan perfeccionados. Y aunque comienzan a escasear los buriles, las puntas de flecha con forma de hoja de laurel de entre 10 y 30 centímetros de longitud hacen pensar en flechas y lanzas mucho más sofisticadas y útiles. Las creaciones artísticas derivan hacia frisos esculpidos en las cuevas o abrigos que van más allá de las simples pinturas rupestres del periodo anterior. El solutrense desapareció con cierta brusquedad hacia el 15.000 antes de nuestra era, seguido por un periodo de transición que conduciría al magdaleniense en torno al 13.000, cuando la cultura del Paleolítico Superior lanza un último y poderoso destello. Podría decirse a primera vista que el magdaleniense significó un retroceso tecnológico, ya que desaparecieron los finísimos retoques del solutrense. Sin embargo, estas deficiencias vinieron sobreabundantemente compensadas por el desarrollo de una variadísima industria del hueso en la que abundaron las agujas, las puntas de asta, los propulsores con garfio para el lanzamiento de jabalinas, los denominados bastones de mando, que en realidad eran azagallas para propulsar las jabalinas, los arpones, las redes. Igualmente se diversificaron notablemente las industrias de elaboración de puntas de flecha, de los que podemos distinguir más de 6 tipologías diferentes. No obstante, son las artes plásticas, el grabado y muy especialmente la pintura, las que han hecho del magdaleniense uno de los momentos estelares del arte de todos los tiempos. Los padres del magdaleniense tuvieron contactos con los residuos del auriñaciense, cuyas técnicas conocieron y sin duda perfeccionaron. En muchos casos evolucionaron por caminos distintos, desarrollando tecnologías nuevas como los microlitos, pero introdujeron y perfeccionaron el arpón, de 1 o 2 hileras de puntas para mayor efectividad. La cueva de Altamira es el paradigma de este periodo, aunque no su único exponente peninsular. En ella descubrimos unos ritos funerarios que se sofistican increíblemente, y ya por fin podemos hablar de una cultura cuasi moderna en todos los aspectos. No obstante, nos seguiremos preguntando qué había en las mentes de aquellos hombres, cómo concebían el mundo y hasta qué punto eran conscientes de su singularidad dentro de la península ibérica.